Bueno, buen día. Este es el punto referente a la administración en los tiempos antiguos. Vamos a hablar un poco de estas culturas, de cómo fue representada la administración en estas culturas antiguas. Vamos a empezar con Egipto. En Egipto, pues en el antiguo Egipto fue altamente estructurada y centralizada, dirigida principalmente por el faraón, quien era considerado pues como el líder político, sino pues él también el intermediario entre los dioses y el pueblo. Esto permitió que pues el imperio egipcio perdurara por miles de años y construir pues una de las civilizaciones pues más avanzadas de la antigüedad. Pues, su organización jerárquica era pues el faraón, quien era pues como el que se sentía la figura máxima con todo el poder político, militar y pues religioso. Casi él era como el foco principal de toda la cultura. Pues de ahí para abajo pues estaba el visir, había pues administradores pues regionales que eran como los nomarcas, que eran los encargados pues eh, como de gobernar ahí pues por los recursos pequeños así como descentralizado. La economía egipcia pues se basaba en la agricultura con cultivos y pues eran controlados por el Estado. Ahora vamos a hablar de la mesopotámica. Pues la mesopotámica también, como hablábamos de la egipcia, pues eran una de las culturas más civilizadas, eran también bien organizadas igualmente. La administración mesopotámica fue altamente centralizada y se basó pues en la figura pues también de un líder poderoso, aunque pues también cada ciudad eh, de Sumeria, Accad, Babilonia y Asiria, pues era gobernada pues por cada uno de como estos otros líderes políticos. También pues se basaba en la agricultura, ya aquí empezaron a un poco más a la manutención de materiales, artesanías, oro, bronce, la explotación de estos minerales. También aquí ya hubo un poco más del trabajo en esto. Pues no solo eran las tierras, sino ya entraron un poquito más otras actividades. Entonces aquí seguimos con la India. Bueno, en la India, la antigua India, la administración se basaba pues como tal en el sistema de castas, el cual era una estructura social que clasificaba a las personas en ciertos grupos jerárquicos. Se basaban en su karma, que corresponde pues como tal a las acciones, y el dharma, que correspondía pues como tal a sus deberes. Tradicionalmente pues como tal, estas castas se dividían en cuatro estados principales, que el primero era lo que correspondía a los sacerdotes y maestros, el segundo pues como tal los guerreros y gobernantes, el tercero comerciantes y agricultores, el cuarto trabajadores y sirvientes. Eh, También pues como tal el Atash Atashastra de Kautilya fue un tratado clave sobre la administración estatal, sobre la economía y la guerra. Seguimos ahora pues como tal con China. En la antigua China pues la dinastía Han implementó el sistema de administración burocrática entre el 206 antes de Cristo y 220 después de Cristo. Se introdujeron pues como tal unos exámenes imperiales para seleccionar pues como tal a sus funcionarios, basados pues como tal en el conocimiento de los textos confucianos. Esto pues como tal lo que hizo fue ayudar a crear una burocracia meritocrática que se enfocaba pues como tal en la eficiencia y en el servicio pues como tal de los funcionarios del Estado. Se consolidaba pues como tal un sistema centralizado que permitía una administración más organizada y mucho más estable, y que pues lo que les hacía era poder condensar el poder político pues como tal en las élites de la China. Seguimos con la cuarta diapositiva. Continuando ahora para hablar un poco de la antigua Grecia,
Todos y todas sabemos que Grecia se considera la cuna de la democracia, de la humanidad. Entonces es un aspecto muy importante y una característica fundamental que las decisiones de la administración pública se tomaban teniendo en cuenta las decisiones populares y la participación popular. Y se fue avanzando, como veremos más adelante en Roma, a posiciones más burocráticas y estatales, donde a partir de la elección popular se elegían cónsules o diferentes cargos de administración en los que estos destinaban recursos y administraban recursos para las diferentes funciones del Estado, como la defensa militar, las relaciones mercantiles con otras ciudades y civilizaciones como Esparta, y el manejo de festividades religiosas, por ejemplo. Entonces, el hecho de que la participación popular fuera muy importante en Grecia, marcó la administración pública y también la administración privada. También es digno recalcar que en Grecia la esclavitud jugó un papel muy importante en el manejo de las finanzas y los proyectos económicos. Dado que esto modificó la economía, pues muchas personas, en especial hombres, hombres que manejaban sus propios bienes y sus propiedades privadas, podían dedicarse a las artes, a la política, y los esclavos se dedicaban a la agricultura y a la guerra, especialmente. En Roma, pasando a la siguiente civilización, a una de las grandes civilizaciones de la humanidad, la administración pública evolucionó hacia una estructura más centralizada y burocrática con la expansión del imperio. Los magistrados, como cónsules y pretores, supervisaban la administración del Estado y establecieron sistemas de gestión basados en la ley y la jerarquía. La planificación económica era más formalizada, incorporando más formalizada respecto a Grecia, porque se tenían pocos conocimientos científicos que pudieran dar información de la incertidumbre, por ejemplo, con toda la economía agrícola respecto a cambios del clima. Entonces, en Roma era más formalizada, incorporó métodos de previsión que incluía censos y evaluaciones fiscales para anticipar ingresos y gastos del Estado. Los sistemas contables eran ya más sofisticados, utilizando registros detallados y métodos como el sistema de cuentas dobles, lo que facilitaba la regulación económica. El derecho romano se convirtió también en un marco regulatorio esencial, con leyes que protegían la propiedad privada y estructuraban las transacciones comerciales. Aunque la propiedad privada era altamente valorada, la propiedad comunal era menos común. El crédito, que es un aspecto muy esencial en estas economías, se formalizó mediante instituciones financieras que promovían un comercio dinámico. A diferencia de Grecia, el trabajo en Roma se veía más como un medio de subsistencia y los esclavos desempeñaban roles cruciales en la economía y la vida cotidiana. Ya podemos seguir a las siguientes civilizaciones feudales. Bueno, la administración de la Iglesia Católica se estructuraba jerárquicamente con el Papa en la cúspide, seguido por los cardenales, obispos y sacerdotes. Esta organización permitía una gestión centralizada de los asuntos religiosos y administrativos. La Iglesia administraba grandes territorios y recursos, recaudando diezmos y gestionando propiedades. Además, también establecía normas morales y sociales que influían en la vida cotidiana de las personas. Las decisiones eran tomadas en concilios y la Iglesia también jugaba un papel clave en la educación y en la cultura, perseverando en el conocimiento a través de los monasterios. La administración del ejército medieval era gestionado a través de un sistema feudal donde los señores feudales
más reconocidos como los feudales, eran responsables de reclutar y mantener a sus tropas. Cada uno de los feudales debía proporcionar soldados a su rey en tiempos de guerra a cambio de protección y tierras. La administración militar se basaba en la lealtad y el honor, con caballeros entrenados en la guerra y en el código de conducta caballeresca. Las campañas eran organizadas por líderes nobles y la logística, aunque rudimentaria, se planificaba para asegurar el suministro y el movimiento de las tropas. Una conclusión así pues como muy breve de estas instituciones eran que reflejaban las dinámicas de poder y control social de la Edad Media. La administración de la Iglesia Católica pues ofreciendo una estructura de gobierno muy espiritual y moral, y la administración del ejército medieval bajo pues como un control de lealtad feudal y de nobleza militar. Listo, bueno, y para terminar, vamos a hablar de la sociedad feudal, que pues como lo mencionaba mi compañera anteriormente, pues también la Iglesia Católica y el ejército hacía parte de esta, llamémoslo, esta jerarquía que era pues predominante en Europa. Estaba pues caracterizada por un sistema descentralizado y jerárquico, en el que el poder y los recursos se distribuían a través de una estructura de lealtades personales y deberes mutuos. Pues entre diferentes niveles de la sociedad, el feudalismo se basaba principalmente en las relaciones de vasallaje y el control de la tierra, lo que pues estructuraba pues a la administración de recursos y el gobierno en cada territorio. La estructura jerárquica era pues había un rey o monarca, seguido pues debajo estaban los nobles y señores, seguían los vasallos y los caballeros, y bueno, se dedicaban a la administración de la tierra a la base de la riqueza y pues el poder en la sociedad feudal. Los señores feudales administraban las tierras y pues recibían rentas o tributos pues de los campesinos que trabajaban en ellas. Parte de la producción pues de los campesinos o siervos se destinaba al señor feudal, mientras que ellos pues podían quedarse con una porción para medio pues subsistir. Pues la economía seguía básicamente basada en la agricultura y pues la producción de cada feudo abastecía al habitante, al sistema mayor y, y pues bueno, creo que con esto damos finalizado la presentación de la historia de la administración, así que muchas gracias por su atención.